capítulo 3 de Juan. Juan 3, 16. De tal maneira amou Deus al mundo. De tal maneira amou Deus al mundo. Juan 3, 16. Amém? Amém. Juan 3, 16. Así habla la palabra del Señor. Déjame ver. Todos. Porque de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, pero tenga la vida eterna. Amén. Mis queridos hermanos, la verdad es que si yo fuera a explicar el amor de Dios con mis palabras, me faltaría palabras. Si yo fuera a explicar de veras todo el proyecto de Dios para la salvación del hombre, porque si nos miramos desde Génesis a Apocalipsis, Dios tiene un plan de salvación para el hombre. Y nosotros, como yo digo para ustedes antes, nosotros no somos cualquier persona. Dios nos llamó a su reino, Dios nos llamó a servir a su Hijo, y cuando nosotros miramos una persona en el mundo natural, miramos solamente lo que vemos en un hombre aquí, un hombre allí, una mujer aquí, una mujer allí, pero cuando miramos en el reino espiritual, con la mirada espiritual, la mirada de Dios, miramos un campeón con Dios. ¿Quién es usted? Usted es un campeón con Dios. Amém. Às vezes usted puede estar con problemas de muchas formas, problemas en su vida, pero en el mundo espiritual Dios nos mira como campeón, como vencedores, porque tenemos la marca de Cristo en nuestras vidas. Amém. Entonces, la palabra habla porque de tal manera Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, esa tal manera es algo que nos explica. Porque yo puedo explicar el amor que tengo por usted, por mi hija, por mi nieta, por mi nieto. Yo puedo explicar el amor que tengo. Vea, tengo amor, ese amor tan fuerte, es un amor. Pero el amor de Dios es un amor de tal manera. No da para describir, no puedo escribir ese amor. Y la forma que Dios demuestra su amor por nosotros, la forma que Dios demuestra su amor por nosotros, que no es solamente en palabras, es dando su Hijo por mi vida y por tu vida. Porque Él hizo un solo sacrificio, solo uno, gracias, solo un sacrificio que es por mí, es por ti, es por ti. Amém. Entonces que la verdad, ¿dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar a ti decir, mi hermano, que cuando estamos aquí en la casa del Padre, estamos alabando ese Dios Todopoderoso que de tal manera nos amó. Pero amó a mí, ama a usted, y quiero decir algo para ustedes. La palabra habla que de tal manera Dios amó al mundo.
Entonces que hay muchas personas que vendrán a servir al Señor. Algunas no escucharán su voz. Algunas no escucharán, algunas por la dureza del corazón van a se apartar. Sí. Pero el amor, la oportunidad de Dios es para esas personas también. Amén. La oportunidad es para esas personas también. Jesucristo es Cordero muerto desde la fundación del mundo. Habla la palabra de Dios. Entonces, en los planes de Dios, en el proyecto de Dios, ya estaba la salvación del hombre, porque Dios nos conoce, sabe de nuestras debilidades. Dios sabe que la verdad que muchas veces queremos caminar como nos gustaría de caminar, firme y fuerte con Él, pero la debilidad humana nos hace pecar, nos hace cometer cosas feas, nos hace hablar cosas feas, nos hace caer en huecos espirituales que para salir estamos atrapados en la mano del enemigo. Y usted mira, ¿cómo voy a salir de esto? Pero sepa ustedes que Dios no pierde el control. Amén. Dios no pierde el control. Pero nosotros como iglesia, cuando miramos personas que amamos, personas que queremos, personas que tenemos un cariño, y esas personas que son nuestros hermanos en Cristo, y miramos personas en determinadas situaciones, ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar con el carácter de Dios en nosotros. ¿Qué hizo Dios? Dios amó el mundo de tal manera. Entonces vamos a amar nuestros hermanos. Amar nuestros hermanos. Amén. Y tenerlo en oración. Amén. En oraciones. Porque las oraciones, hermano, es que va a abrir la puerta espiritual para que los temas que afligen las personas sean arreglados. Porque a veces yo quiero hacer, no, yo pago, yo te lo doy, yo voy allá, pero soy limitado. Pero el amor de Dios es de tal manera que solamente Él, con su poder, que es de tal manera su poder, que Él arregla las situaciones. Y muchas veces parece que Dios no está mirando para nosotros. Muchas veces parece que Dios se olvidó de nosotros. Usted sabía que cuando la persona está en estas luchas, en situaciones, hay personas que reaccionan como si Dios le tuviese volteado la espalda. Porque ella está tan perturbada, ella está tan afligida, está en una situación espiritual tan difícil, luchas y luchas y luchas y luchas, que ella piensa. Si usted for mirar isso, usted va a ver profetas hablando, va a ver personas hablando en la Biblia con Dios y hablando de situación así como estoy diciendo. Entonces lo que quiero decir para ustedes, Dios no pierde el control. Dios tiene el control de la situación. Pero nosotros como siervos, nosotros como hijos de Dios, debemos entender que debemos buscar a Dios. No solamente cuando llega las cosas buenas, estamos glorificando al Señor, que esto, que aquilo, hermano. Vamos caminar de fe en fe. Fe en fe. Fe en fe. Fe en fe. Porque el día que venga el día mal, estamos firmes en la palabra, en la comunión del Espíritu,
en la gracia de Cristo, y estamos con el amor del Padre. Entonces que la palabra en el versículo 16 habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no tenía 30 hijos. Si usted fue a África y de pronto otros países, usted va a encontrar hombres que tienen, si usted pregunta a este hombre, ¿cuántos hijos usted tiene? Él va a decir, tengo 30, tengo tanto con tal mujer, tanto con tal mujer, tanto con tal, tengo 30. Pero Dios dio su único hijo. Dios dio su único hijo. Y la palabra habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El objetivo de Cristo en nuestra vida es que nosotros no nos perdamos. No debemos nos perder. Y para no nos perdermos, debemos estar en su palabra, en la palabra del Hijo. Caminando en su gracia, en su favor, en su misericordia, en su poder. Amén. Con la comunión del Espíritu. Debemos estar en la comunión del Espíritu Santo, buscando el Espíritu Santo, la unción, la presencia del Espíritu en nuestra vida. Debemos estar en esta comunión. El problema es que buscar la comunión del Espíritu, muchas veces no queremos hacer eso, porque eso es algo que usted va todos los días construindo una historia con el Espíritu Santo, construindo una historia de amistad, de relacionamiento, y el Espíritu Santo hablando con nosotros, pero a veces queremos solamente hacer lo que nos da la gana, hacer las cosas sin discernimiento, sin direccionamiento. Isso nos trae para nosotros determinadas situaciones que nos embarra el crecimiento espiritual y nos trae situaciones que no esperamos, que no estábamos esperando que sucediese. ¿Me hago entender? ¿Amén? Amén. Pero la palabra habla en el versículo 16, siguiendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, Dios donó su Hijo, Dios sacrificó su Hijo para nosotros no nos perder. No debemos nos perder. Si estamos nos perdendo, porque estamos sem el Hijo. Pero hermanos, yo quiero decir una cosa para ustedes, bien clara. Una cosa es cuando usted está pasando una lucha. Yo no estoy diciendo que cuando una persona está pasando luchas, como algunos están pasando luchas, que están se perdendo de Dios. No es esto que quiero hablar. Porque imagina, un hermano que está pasando una lucha, ya está en la lucha, y usted va a decir, hermano, usted está se perdendo. Cualquiera que es susceptible a pasar problemas. Pero estoy hablando de la gracia de Cristo, de caminar en esta gracia, de caminar en este amor de Dios, de caminar en la comunión del Espíritu. Es que es el objetivo de nuestra vida, porque debemos valorar el sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Debemos valorar el sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Y voy a decir algo para ustedes. Cuando estamos en el versículo 16 de Juan 3:16, y cuando yo vuelvo al versículo 8 del mismo capítulo, Juan 3:8,
versículo 8, habla: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en Cristo Jesús hace con que nosotros tengamos una nueva naturaleza, tengamos un nuevo carácter, tengamos una nueva vida en Él. Entonces, cuando Dios, por su Hijo, nos da la salvación, cuando Dios por su Hijo nos da la salvación, recibimos también el Espíritu de Dios en nuestra vida. Recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios nos ayuda, porque es consolador, es ayudador, es compañero. El Espíritu de Dios nos ayuda. Entonces, ¿qué? El Señor dijo que no nos iría dejar órfanos. Entonces, hablando de Juan 3:16, el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, ¿no? Nos perdamos, ¿sí? De Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, hay que creer. Hay que creer. Hay que creer que Dios va a mudar situaciones. Amén. Hay que creer que Dios va a hacer con que estas personas que están pasando luchas, que están pasando momentos difíciles, que Dios va a reverter la situación. Porque no podemos tener una fe natural, porque la fe natural, hay muchas personas que tienen a fe en un pájaro, a fe en un animal. Te doy ejemplo de esto. Por ejemplo, usted va allá a la India y la gente adora algunos animales. Yo conozco personas que hacen una imagen de palo o de yerso y adoran esa imagen. Son fe naturales que las personas tienen. Pero la fe que estamos hablando, el creer que estoy hablando, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. El Señor quiere que nosotros creamos. Somos personas que si no vigilamos, estamos, hermanos, de un lado para otro. Por eso que con una fe vacilante, con una fe que no está fundamentada. Imagina usted una estructura de hormigón, usted construiría una casa, un segundo piso, un tercer piso, y una estructura de hormigón que hace eso de un lado para otro. No, porque no hay estabilidad, eso va al piso en algún momento. Pero nuestra fe, nuestro credo, hay que ser alicerçado en Él, porque Él dio su Hijo por nosotros. Él envió su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, para estar con nosotros. Entonces, Dios siempre ha hecho por nosotros. Pero nosotros debemos tomar una postura de hombres y mujeres de Dios y estamos en esta fe que está arriba
de todo entendimiento es la fe en Dios. Debemos buscar al Señor. Por eso que yo siempre hablo de estar en comunión con Dios, de estar leyendo la palabra, de estar buscando la palabra, de estar en este direccionamiento espiritual, porque las luchas vienen y si no estamos con el Hijo, si no estamos en el amor del Padre y si no estamos con la comunión del Espíritu, vamos a perecer. Vamos a perecer. Y el Hijo vino para que nosotros, que todo aquel que en él cree, no se pierda. No se pierda. ¿Por qué no se pierda? Porque una persona puede se perder. Imagina, si usted va en un camino y usted no tiene dirección en ese camino, usted va buscando, ¿para dónde voy? ¿Dónde voy? No escucho que pasa coche por aquí, yo no escucho un río para me direccionar, para caminar en la orilla del río, para buscar una ciudad o algo parecido. La persona está en el medio de un lugar que, por ejemplo, es un desierto o si es selva. La persona se pierde. Y en la vida, en nuestro cotidiano, en la vida, si la persona no tiene el direccionamiento del río, que es Jesucristo, del camino que le digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, si la persona no tiene el discernimiento de la verdad, que es su palabra, se pierde. Amén. Se pierde. Santo. Y el objetivo de Dios es que nadie se pierda. Nadie se pierda. Y debemos caminar de fe en fe, creyendo en Dios. Amén. Creyendo en Dios. Sí, Señor. El ser humano tiene una capacidad de creer en cualquier cosa. El ser humano tiene una capacidad de creer en cualquier cosa, en cosas que no ve, en cosas que ve, pero nosotros que tenemos la revelación de la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra del Señor, debemos tener una fe inteligente, una fe embasada en la palabra de Él, embasada en el sacrificio de su Hijo. Así es nuestra fe. Porque lo que debemos entender es que en Cristo no somos cualquier persona. Houve um sacrifício. Houve um sacrifício, não foi um sacrifício de um cerdo, não foi um sacrifício de um mono, não foi um sacrifício qualquer, um sacrifício de um hijo unigênito. E a persona que hizo el sacrifício não tendría por qué hacer este sacrifício por mí e por usted. Porque Dios tenía que hacer esto. Dios tenía que hacer esto. Dios no tenía que hacer esto. Eso porque Dios es bueno. Y su misericordia dura por los siglos de los siglos. Dura para siempre. Ese es nuestro Dios. Cuando yo miro para usted, yo debo mirar en usted un campeón con Dios. Una campeona, ¿sí? Una campeona, ¿no? Cuando es femenino. Una campeona. Pero a veces usted viene a la iglesia con tanta lucha, tanta dificultad, con tanto problema que usted no mira quién tú eres de veras espiritualmente. Pero yo voy a te decir una cosa. Si usted sale de aquí, usted va a una cafetería, y usted pide un chocolate, la persona va a te dar un chocolate caliente o frío, usted va a tomar y usted va a sentir el sabor del cacao, de la semilla del cacao torrada en su boca, que viene allá de la América Latina o Central. Si usted sale de aquí y usted va a una cafetería y usted pide un jugo de naranja, un zumo de naranja, usted va a tomar ese riquísimo zumo de naranja, un café, usted va a tomar un café, usted pide una tapa
en la cafetería y te va a traer una tapa y usted va a comer rica, pero voy a decir algo para usted. Los demonios no pueden sentir ese sabor. Los demonios no pueden sentir ese sabor de una yuca bien cocida con una mantequilla y un café con leche. Él no tiene ese placer. Él no tiene ese placer. Aunque son potestades que están en el mundo espiritual para traer problemas para las personas, para la vida, porque quieren perturbar las vidas de las personas, pero no tiene lo que usted tiene. Usted tiene un nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay una promesa del Dios que creó el cielo y la tierra, que te dice: te doy mi salvación. Y que no fique, que no cambie mi promesa. Dios donó su Hijo por nosotros, para no nos perdernos. Amén. ¿Quién eres tú delante de Dios? Y Paco dijo: Paco va a salir de aquí hablando en lenguas extrañas. Por lo que veo, hermanos, somos más que vencedores. Amén. A veces miramos personas que están en las luchas, en las situaciones. Ese hermano está viviendo una vida desgraciada. No habla así, hermano, no habla así. No habla así porque esta persona Dios la ama, Dios la quiere, no quiere que se pierda. Y Dios está con ella, está en ese momento difícil, pero la verdad es que nuestras actitudes nos llevan a caminos muchas veces que nos perjudican las acciones de nosotros. Pero Dios, aunque nuestras acciones muchas veces traigan para nosotros un prejuicio o algo así, Dios usa de su misericordia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 2, habla que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Amén. Las misericordias. Amén. Gracias, Señor. Porque por nosotros no sería. Por nosotros no es. Es por la gracia. Es por el amor. Es por la comunión con el Espíritu que vivimos la vida que vivimos de caminar en la fe. Nunca fue por mí mismo. Nunca fue por ti. Es por Cristo. Cristo en nosotros, habla Pablo en Colosenses. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Dios bendiga a todos ustedes.